segmento de profesionales. Esta mañana contamos con la presencia del doctor Ramón Echeverría Centeno y vamos a estar hablando acerca de la alergia en los niños. Si usted quizás está pasando por este caso en su hogar, recuerde que nos puede llamar al 2714-642 y el 2714-079 para alguna pregunta con el doctor. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Bexy, buenos días a Diana, a John y a todos nuestros queridos televidentes que semana a semana nos sintonizan para darle una orientación sobre salud. Iniciaremos hablando de qué es la alergia. La alergia es una reacción del organismo, de nuestro cuerpo, ante una sustancia extraña, generalmente con una predisposición genética. Eso quiere decir que se heredó de algún familiar. Y el alergeno entonces es toda sustancia que puede desencadenar en nosotros una reacción de sensibilidad. Esto quiere decir que los alergenos son muchos, pueden ser inhalados a través de la nariz, pueden ser digeridos a través de la boca, pueden producir reacción a nivel de la piel, o pueden también ser inyectados o tomados como los medicamentos. Esto es, la alergia o los síntomas de alergia son muy amplios dependiendo de la causa que produzca el problema. Es decir, siempre que se vaya a escuchar pues de alguna persona que esté teniendo alergia, esto va a ser porque es hereditario. Generalmente la paciente alérgico tiene una predisposición genética, porque algunas personas, por decir, el contacto con el polvo o ciertos medicamentos no le desencadenan alergia y a otros sí. Es porque hay una predisposición en su árbol genético y ahí aparece el problema. ¿Cuántos tipos de alergias hay, doctor? Bueno, la alergia indicábamos que es variada. Puede ser respiratoria, esto quiere decir las alergias que se producen cuando se desencadena la rinitis o el asma. Generalmente obedece a contaminantes que están en el ambiente, a sustancias, por ejemplo, como el polvo, como el polen, como los ácaros, que son pequeños animales microscópicos que generalmente habitan en el polvo casero, que están en nuestras camas, en nuestras almohadas, y que no es por sí el animal en sí, sino que son sus restos, sus excrementos los que producen la alergia en estas personas. Existe también alergia antes había la creencia que era al pelo del animal, del perro, del gato. No es al pelo, es justamente a la saliva, a la orina o a las deposiciones de estos animales las que eliminan una proteína que desencadenan alergia en las personas y pueden producir estas reacciones que indicamos en cuanto a la alergia respiratoria. Luego tenemos alergias que tienen que ver con la ingesta de alimentos, como por ejemplo, son muy alergénicos en algunos pacientes la leche, en algunos pacientes el trigo, en otros las frutillas, el maní, las nueces, y sobre todo es muy alergénico en algunos pacientes con predisposición los crustáceos. Llámese esto camarón, llámese langosta o llámese cangrejo. Son los que más alergia producen alimenticia en cuanto a los alimentos. Luego tenemos otro grupo de alergia, que es la alergia que se produce en la piel, llamada urticaries, que puede ser en contacto con alguna sustancia que nos produce una reacción, puede ser con un agente químico, puede ser a través de haber tomado algún medicamento. Cuando tomamos, por ejemplo, la aspirina, hay mucha gente que tiene alergia a la aspirina y enseguida se enronchan, o alergia a la penicilina, y también puede producir incluso lo que se llama en medicina el shock anafiláctico, que es la reacción alérgica extrema en que la glotis, que es una parte de nuestro organismo que está en la laringe, que permite el paso de los alimentos cuando nosotros comemos para que se vaya al estómago y no a los pulmones. Esta se hincha, se produce lo que se llama edema de glotis, tapa la vía respiratoria y el paciente se muere si no es atendido rápidamente usando una adrenalina o un corticoide o un antihistamínico. Ok, doctor, también tenemos preguntas con respecto al tema de personas que encontramos por las calles y que quisieron preguntarle acerca de la alergia. Adelante. Soy Washington Quiñones. ¿Cómo podemos evitar las alergias en la casa para los niños? Doctor, ¿cómo hago para evitar las alergias por demasiado polvo? Bueno, ahí estamos viendo dos preguntas que tenían nuestros amigos. Ya, las alergias son no fáciles de evitarlas, es un poco complicado. Uno de los televidentes preguntaba sobre la alergia al polvo, sobre todo en los niños. Pues que vivimos en una ciudad donde tenemos grandes problemas, donde después de las lluvias tenemos mucho lodo en las calles y se elimina muchísimo polvo que penetra nuestras casas, y sobre todo, ¿cuál es el que hace daño? El polvo casero, el que está en la habitación. Entonces lo aconsejable sería acá tener una aspiradora
que tenga 2 filtros. Hay uno que se llama filtro EPA, que es el que va a eliminar estas partículas que son las que producen la alergia, llámese en polvo, llámese en mohos que producen la humedad, o llámese en ácaros, que son estos animalitos que viven en el polvo y que son microscópicos, que no los podemos ver. Entonces la indicación sería tener una de este tipo de aspiradoras, y si no lo podemos tener, pues tener nuestra habitación muy limpia, pasar trapos húmedos a piso, a paredes, no barrerlos porque ahí levantamos el polvo, pasar trapos húmedos a piso, a paredes, los colchones, las sábanas, ponerles unos forros plásticos que hay especiales para niños alérgicos con cremallera, es decir, con cierre que cierran herméticamente. Nuestra ropa de cama, es decir, sábanas, edredones, lavarnos en agua caliente, y si tenemos secadora, usar la secadora, no al ambiente, pero si no, por lo menos lavar en agua caliente, y aquí destruimos todas estas sustancias, todos estos microorganismos como los ácaros y como el polvo que pueden producir problemas de alergia en los niños. También hay algunas sustancias llamadas irritantes que son muy usadas en las viviendas. Ahora que está de moda el dengue y que usamos mucho los insecticidas para eliminar los mosquitos, pues los insecticidas pueden producir reacciones alérgicas, el uso del cloro, del pinoclin para la limpieza, todo esto puede producir alergia. Entonces lo que recomendamos es que saquemos a nuestros niños de la habitación, de la casa, y que ya los traigamos cuando estos olores ya no se perciban, porque necesitamos realmente eliminar los mosquitos, tener nuestra casa aseada, porque es una de las maneras de preservar la salud. En todo caso, esta es una de las recomendaciones que podríamos dar a nuestros televidentes en cuanto a lo que tiene que ver con alergia. Okay. Y que tengamos a la mano. También mis compañeros quieren preguntar durante esta mañana, chicos. Sí, doctor Echeverría, buenos días, gracias por acompañarnos. La escuchaba y sí me llamó mucho la atención. Es decir, las alergias no se las adquiere, son hereditarias siempre. Las alergias son hereditarias, o sea, para que una persona, un niño, adulto, sea alérgico, tiene que tener un componente hereditario, viene en sus genes. No se las adquiere entonces. No, es una transmisión genética, no se transmite, no se contagia. O sea, un niño asmático no va a contagiar a otro de asma o de rinitis, eso lo tiene en su organismo, en sus genes. Perfecto, ¿tú, Dianita? Doctor, bueno, yo desde muy pequeña sufrí por el herpes y bueno, me pude recuperar de esa situación, pero en cambio yo no puedo estar cerca de un peluche, ni mucho menos de las flores tan cerca. Todavía sufro de eso, me causa muchísima alergia. Exactamente, así como su compañera también puede saber. ¿Cómo controlarlas o cómo pues tratar de curar? ¿Las alergias se las puede curar? Las alergias no se curan, se tratan, se controlan, y cuando están controladas no producen problemas, porque lamentablemente cuando dejamos de tomar medicamentos pues actúan. ¿Qué es lo que ocurre en una alergia? Que en nuestro organismo penetra una sustancia extraña que se llama antígeno. Entonces enseguida entran a actuar los anticuerpos, que son los que nos defienden. Estos se juntan y van a una célula que se llama mastocito, que está en la sangre, y esta libera sustancias como la histamina, como los leucotrienos o como las prostaglandinas, que son los que desencadenan alergia. Entonces, lo que se usa ahora son medicamentos tratando de contrarrestar estas sustancias. Entonces, para nuestra querida Diana tendría que usar un antialérgico o un antihistamínico o un antileucotrenio para poder controlar esta alergia. Solo para controlarla. Solo para controlarla, y se controla por mucho tiempo cuando se usa medicación. Doctor, no es cierto, y para finalizar, no es cierto entonces, un amigo había traído una caja con algunos sobres que eran pues justamente para pues contrarrestar una alergia, y decía que con eso se curaba. No es cierto. No, la alergia se controla. Si está la causa que está en el ambiente, en ese momento se pone en contacto con el individuo y no está tomando una medicación, pues va a tener rinitis, va a tener asma, va a tener urticaria, es decir, ronchas en la piel. En fin, toda clase de reacciones que produzca el alergeno que desencadena el problema. Además, doctor, es que está interesante el tema. Para el tema de los alérgicos, en el caso, por ejemplo, de Dianita, cuando ya tenga 50, 60 años, ¿se puede complicar el asunto para ella? Por ejemplo, adquirir alguna enfermedad. Bueno, hay algo que pasa en los organismos, todos actúan diferentes, ¿no? Y en algunos pacientes, no se sabe por qué, pero generalmente estas enfermedades cuando son en la niñez, en la adolescencia disminuyen notoriamente, y cuando viven en un ambiente saludable, de libre contaminación, de fumadores, pues la alergia desaparece. Pero si luego este paciente que ya no tuvo ninguna reacción, que era rinítico, que tenía crisis de asma y ya no le da, vive en un medio contaminado, puede reaparecer. También parece que tiene relación a veces con la edad de la mujer. Cuando llega el climaterio, menopausia, también puede aparecer o reaparecer esto. Entonces hay diversos factores que no se saben, puede ser hormonal, puede ser que mejoró su reacción ante los antígenos. En fin, no se sabe la causa, pero hay mucha gente que cura entre comillas, digámoslo así, y ya no tiene nunca más, siempre y cuando vive un ambiente saludable.
Ahora en la actualidad hay muchos medicamentos que sirven para tratar la alergia y que producen menos efectos colaterales, porque antes los antialérgicos daban mucho sueño, ahora hay de tercera generación que ya no producen sueño, incluso hay los corticoides nasales que se usan inhalados para los que están siempre con rinitis, o los aerosoles, los espaciadores para el asma que ayudan a controlarlo muchísimo como no ocurría antes. Entonces ahora hay herramientas y mecanismos en la salud para poder contrarrestar estos casos de alergia que, como vuelvo a decir, no se curan, se controlan y se pueden mejorar muchísimo. Ok, doctor, muchísimas gracias, excelentes temas y recomendaciones, sobre todo para aquellas personas que sufren de alergia. Recuerden, la alergia no se cura, se trata y tampoco se la adquiere, esta es hereditaria. A ver si el camarógrafo por favor me poncha. Muchísimas gracias, doctor, lo tendremos la próxima semana con excelentes temas y también recomendaciones. Recuerden que si usted quiere pues que algún tema se trate en nuestro segmento de profesionales, nos puede escribir a través de nuestra página web www.telemar.com.es, pero también